Claro, porque si hacemos una comparativa entre los diferentes logros de los objetivos estratégicos, la balanza está del lado de Rusia. Es decir, ¿cuáles eran esos objetivos? Pensemos cuáles eran los objetivos estratégicos de Ucrania. Dentro de alguno de ellos era, si hablamos en el aspecto militar, definitivamente era ganarle a los rusos en el conflicto, ¿no? Es decir, impedir que avanzaran los rusos dentro del territorio. Ok, si no se logra, o más bien, si tú dejas que los rusos continúen avanzando, tendría que ser una guerra de desgaste, de manera que se debilite más el enemigo conforme avanza que tu propio ejército. Pero lo que vemos no es eso. No vemos que Rusia se esté desgastando más que Ucrania, que sí, evidentemente sí ha habido un desgaste, sí ha habido demasiadas bajas del lado ruso. No podría mencionar un número porque ahí viene ese control de bajas por parte de Rusia y de Ucrania, ¿no? Cada uno menciona sus propias bajas y están maquilladas. Pero vaya, es eso, ¿no? Ha habido un avance ruso a lo largo del territorio ucraniano. Se habla más o menos como de una quinta parte del control del territorio, que ya se encuentra bajo control de los rusos. También hablamos de un desgaste por parte de Ucrania, es decir, está mucho más desgastado Ucrania que Rusia. Tampoco se ha expandido la guerra. ¿Y por qué digo que es un objetivo o era un objetivo estratégico de Ucrania el que se expandiera la guerra? Porque esto le convenía a ellos. Si se agregaban países occidentales al conflicto como Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera, eran mucho más hombres, mucho más equipo militar, mucho más aeronaves, tanques, drones, industria militar, dinero al conflicto. Y ya no nada más únicamente mueren los ucranianos, sino se hubieran sumado al conflicto todos los soldados de la OTAN que hubieran podido apoyar a los ucranianos. Que básicamente esta guerra lo único que faltaba era que fueran a la guerra los ejércitos convencionales, porque estuvo llena de mercenarios, mercenarios de diferentes nacionalidades, pero no fueron abiertamente los países al conflicto. Tampoco se unió Ucrania a la OTAN. Ese era otro de los objetivos estratégicos de Ucrania, que se, que se metieran al conflicto los ucranianos, digo, a la OTAN, para pues recibir ese apoyo. Y esa fue una de las motivaciones de esta guerra, que Rusia no podía permitir. Rusia no podía permitir de ninguna manera que Ucrania ingresara al conflicto. Entonces, de estos objetivos estratégicos, ¿tú qué más me podrías decir? ¿Qué más no ha podido lograr Ucrania y qué sí ha podido lograr Rusia? Porque también, como mencionaba hace rato, si ponemos en la balanza esta guerra, definitivamente está del lado de Rusia, que Rusia sí ha podido lograr algunos de estos objetivos estratégicos. Vamos a mencionar algunos de ellos que podría ser impedir que Ucrania ingrese a la OTAN, impedir que el conflicto se expanda, siempre mantuvo esa amenaza del uso de armamento nuclear. eh, Mantuvo el control de ciertos territorios, avanzó dentro del territorio ucraniano, es decir, evitó que la guerra fuera dentro de su territorio. Y también de eso creo que tiene mucho que ver el ingreso de otros países, ¿no? El evitar que ingresaran al conflicto otros países, porque creo que también una de esas líneas rojas que nunca quiso la OTAN cruzar
es, es que fuera el conflicto dentro de Rusia. Si se daba así, yo creo que en ese momento sí hubieran usado armamento nuclear o sí hubiera habido una expansión del conflicto. Pero más o menos me gustaría que tú nos dijeras acerca de estos objetivos estratégicos. ¿Qué consideras tú que, que me falta mencionar? Yo- bueno, yo tengo una idea un tanto diferente de este conflicto. Primero, Ucrania realmente no dio objetivos estratégicos más allá de vencer a los rusos, detenerlos, ganarles y recuperar los territorios que habían perdido desde el 2014. Más allá de eso, de manera directa no lo dieron. De manera indirecta sí lo dijeron, pero no solamente ellos, sino a través de el gobierno actual de Biden y de cierto grupo de gente que está en Washington, a través de los diferentes periódicos y revistas, New York Times, Washington Post, Forbes, etcétera, ¿no? Las diferentes tipos de publicaciones que cubrían el conflicto. Ahí es donde uno ve este, algo que no directamente estaban mencionando de sus objetivos estratégicos. Y el objetivo estratégico ruso era este, desmilitarizar, desnazificar los territorios, proteger a los rusos de Ucrania y lograr un cambio de gobierno en Kiev y obviamente evitar que se unieran a la OTAN. Este, en esta cuestión de los objetivos ucranianos, pues directamente no han logrado absolutamente nada. No han logrado parar a los rusos. Pararlos un mes no es detenerlos realmente. ¿Y qué tanto fue que los paraste y qué tanto fue que ellos se detuvieron por otras razones, ¿no? En parte porque hubo dos intentos de negociación de cese al fuego que al final del día se cayeron, pero una de las condiciones fue que la columna que estaba marchando hacia Kiev, se retirara. Y los rusos accedieron, la retiraron y a la mera hora, por presiones esta vez fue de Inglaterra, de Boris Johnson, se paró la negociación de paz. Entonces, ¿qué tanto fue por el esfuerzo ucraniano y qué tanto fue porque los rusos lo vieron así conveniente? En parte porque se dieron cuenta que el armamento ucraniano, que es armamento occidental, es más letal que el ruso. ¿Por qué es más letal? Porque algunos sistemas son de una generación o dos generaciones más modernos y hay otros que aunque sean de la misma época, la misma generación, vamos a llamarle, que los soviéticos, han estado modificados con tecnología digital para precisamente vencer a superar a los rusos, ¿no? Computadoras, láseres, etcétera. Entonces se dieron cuenta que el número de bajas iba a ser muy grande. Pues que claro, que habían hecho los ucranianos nada más como una mención general de sus objetivos. No estaba muy clara a manera directa. A manera indirecta fue a través de las publicaciones de los periódicos y revistas occidentales de Estados Unidos, Reino Unido. Era una forma indirecta de dar como objetivos adicionales que querían. Yo creo que lo habían dejado así porque esperaban un error ruso. ¿A qué me refiero? La gente dice que Rusia simplemente cruzó la frontera e invadió Ucrania y no salían las noticias que unas semanas antes habían empezado a aumentar los bombardeos a las ciudades rusas en el Donbass y estaban empezando a hacer ataques ya abiertamente y eso no salió en las noticias. Entonces, claro, Rusia estaba tratando de ver la forma de parar eso. Pero en el fondo cuando uno ve la disposición de tropas en Ucrania, en el fondo era mantener las fortificaciones que habían empezado a generar a partir del conflicto del 2014, provocar un ataque mal pensado por parte de los rusos
detenerlos, desgastarlos y ahora contraatacar con el equipo militar occidental. Que eso se hubiera traducido en un desastre en Ucrania y por lo tanto un desastre político para Putin dentro de Rusia. A eso si le sumas las sanciones, los movimientos políticos opositores, es una forma de pensar muy del libro de texto de cómo países como Estados Unidos ha operado en las últimas décadas. Es como le hicieron en Irak con las armas de destrucción masiva, etcétera, ¿no? Es un poquito de manera muy obvia. Y lo que pasa es que Putin de manera personal ya estaba preparado para este tipo de conflicto. Se estuvieron preparando, obviamente hay muchas deficiencias que Rusia tenía, pero este conflicto sirvió de pretexto para precisamente ir paliando estas deficiencias y entre ellas irse deshaciendo de todos los opositores, incluyendo, es curioso pensar que algunas de las unidades de vanguardia rusas, no voy a dar detalles, pero algunas de estas unidades eran los oficiales, todo parece indicar que no eran necesariamente gente leal al sistema. Entonces, se deshizo de las unidades más desleales en un comienzo, Putin, sobre todo los oficiales. Le permitió hacer muchos movimientos internos y seguir reajustes. También ayer la noticia del fallecimiento de Navalny en prisión. Entonces, Putin sí estaba preparado. Obviamente fue la cuestión de las negociaciones de paz que pararon las columnas rusas antes de Kiev, aunque sí hubo muchas emboscadas donde empezaron a acumularse las bajas rusas. Pero no se dio el desastre que pensaban. Tomaron luego una disposición defensiva y empezar a desgastar a los ucranianos. Los ucranianos empezaron a hacer contraofensivas, como por ejemplo cuando recuperan Kharkiv, una parte de Gerson, la parte una parte de Zaporizhia, otra zona, la de Sumi, este, etcétera. Los rusos se iban replegando y utilizando su superioridad de artillería para desgastar a los ucranianos. No se quedaban a defender hasta el último hombre, simplemente se replegaban a posiciones defensivas más prácticas, un tipo de guerra más dinámico. Entonces, claro, es una guerra convencional donde hasta cierto punto los ejércitos tienen mucha similitud. La fuerza no es tanto como las que los occidentales hemos hecho contra países de tercer mundo donde la diferencia de fuerzas es abismal, este, y de tecnología y de preparación, etcétera. Mientras que en esta guerra la diferencia no era tan amplia. Además, llevaban casi una década preparándose para este conflicto los dos bandos. Sí, justamente eso es lo que quería mencionar. O sea, para todos aquellos que nos están escuchando y bueno, eh, espero que que nadie de los que estamos aquí nos creamos lo que generalmente sale en las noticias, ¿no? En las noticias occidentales. Sería muy inocente pensar que Ucrania no esperaba este golpe. Es decir, el hecho de haber empezado a construir desde el 2014 fortificaciones, que unas de estas fortificaciones se encontraban tanto en Bakhmut como en Avdiivka, que recientemente acaba de caer, como ya se mencionó. Eso nos habla de que Ucrania estaba esperando este golpe. Y como por qué estar esperando este golpe a tratar, por qué no mejor tratar de solucionarlo a través de un medio pacífico o utilizando la diplomacia? Es decir, ¿qué tienes que hacer tú? A mí me surge este cuestionamiento, ¿no? Espero que alguien nos lo pueda responder, a alguien de ustedes, o si no, pues dejo la pregunta abierta, ¿no? ¿Qué tienes que hacer tú como gobierno? Si pongámonos en los zapatos de Ucrania. ¿Qué tengo que hacer yo para empezar a crear fortificaciones, empezar a prepararme para la guerra y casi, casi
presionar para que me suelten esa cachetada. Y sabiendo que desde el 2008 o desde el 2009, tengo entendido que según me parece que es desde el 2008, se le habían abierto las puertas para ingresar a la OTAN, tanto a Ucrania como a Georgia, y Rusia sabía que eso no se podía hacer. Eso era una línea roja que no podía permitirse. Entonces, ya tienes varias advertencias y aún así em, continúas presionando para que se llegue al conflicto. Y no estoy diciendo con esto de que Rusia es Rusia es inocente, atacaron, no. O sea, estoy hablando de que ambos bandos abonaron para que se llevara a cabo este conflicto. Y no nada más ellos, sino también presiones de fuera.